Entro.
Hola, hola jóvenes, buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes, Lice. Buenas tardes, Lice. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Lice. ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a continuar y vamos a terminar la clase con lo que nos faltaba. Habíamos quedado a medias la anterior vez. Recording in progress. Bien, les decía que esta patología es un problema vascular que generalmente vamos a ver muy a menudo, sobre todo en los pacientes que van a quedar con algunas secuelas. Y vamos a tratar sobre todo la parte neuromotriz, porque indirectamente va a ir a afectar el sistema nervioso central, lo que es la parte motriz, y que en algunos casos lleva mucho tiempo su recuperación de estos pacientes. El tromboembolismo pulmonar es una patología muy... Bueno, como sí, patología tromboembolismo pulmonar propiamente podríamos decir que es una
una patología con un índice alto que va a causar ciertos problemas en pacientes con alguna afección de patología base, eh, con diabetes, hipertensión, sobre todo hipertensión, quienes van a tener una hipertensión crónica y van a desarrollar o desencadenar ya lo que es un tromboembolismo pulmonar. ¿Alguien había escuchado ya sobre esta patología? Solo el concepto, Lice, en el cuestionario de la doctora Cuadros. ¿Y cómo es el concepto que ustedes tienen sobre esta patología? ¿Cómo conocen? Es, ¿cómo se llama? Un coágulo de sangre que viaja hasta, ¿cómo se llama esto? Hasta los capilares del pulmón, Lice. Esto va a provocar Muy de que bien, haya un taponamiento del flujo sanguíneo y con esto va a disminuir ¿cómo se llama esto? La suministración de oxígeno al cuerpo. ya, muy bien, está bien. ¿Algo más que quieran argumentar, aumentar? ¿Qué más conocen sobre esta patología? Lice, decías que también que ese coágulo de sangre, ¿no ve? Que frecuentemente es lo que están en la pierna como varices y que cuando más o menos hacen masajes pueden desprender algún coágulo y recién puede llegar directamente hacia el corazón, luego a los pulmones y hacer que se taponen, como dice mi compañero Muy bien, Carlos David. es otra causa también que va a desencadenar lo que es, ¿no? Un tromboembolismo pulmonar. ¿Qué más? A ver, está muy bien, tiene una base muy buena sobre lo que es el tromboembolismo. ¿Qué más? Podríamos mencionar también lo que es el sedentarismo o también la obesidad, que va a provocar también que, ¿cómo se llama esto? Eh, ay, ay, no, se me ha ido licenciado la idea, pero viaja a través de la arteria femoral. Más que por la arteria, es por las venas sobre todo. O sea, la arteria va a ir a dejar todo lo que son los nutrientes y el oxígeno a todas las estructuras de los diferentes tejidos, desde la cabeza hasta la punta de los pies, ¿no? Y por lo tanto en las arterias no va a producir tanto eso. O sea, sí hay arteriosclerosis, todo esos problemas, pero es un tema un poco más muy aparte de lo que vamos a mencionar cuando lleguemos ahí. Pero generalmente el tromboembolismo se va a desencadenar sobre todo a nivel de las venas. Está bien, bueno, es una idea que tienes tú, está bien. ¿Qué más? Dolor en en el pecho, licenciado. Bueno, es una sintomatología que ustedes ya están mencionando o las causas que Sí. va a producir un tromboembolismo. El tromboembolismo generalmente nosotros podemos encontrar de tres tipos, ¿no? Hay el sólido, que es muy común ver sobre todo en pacientes que van a tener coágulos, ya y se va a formar estos coágulos a nivel de lo que son las venas y se va a desprender y va a recorrer hasta lo que corresponde hasta el corazón y del corazón va a ir hacia los pulmones. Les voy a dibujar una gráfica para que me puedan entender un poquito mejor. Listo, por favor, un ratito. Aquí vamos a dibujar. Normalmente nosotros tenemos el recorrido que es muy importante sobre la circulación mayor y menor. Sabemos muy bien que toda la sangre desoxigenada va a llegar a través de la vena cava superior y de la vena cava inferior, ¿verdad? Entonces, a través de estos elementos, el coágulo de sangre que va a recorrer puede ser que ingrese por dos orificios, ya sea por la vena cava superior o inferior.
y va a llegar a lo que es a la aurícula derecha, y de la aurícula derecha va a pasar lo que es al ventrículo derecho, y luego va a ir a través del aurícula ventrículo, va a ir por la arteria pulmonar, hacia los pulmones. Puede ser al pulmón derecho, al pulmón derecho y al pulmón izquierdo, ya visto del otro lado. Entonces va a ir a producir un taponamiento. Aquí vamos a dibujar un poquito más grande. Va a producir un taponamiento. Y por lo tanto, hacia los pulmones, que tenemos aquí, ¿qué va a pasar si hay un taponamiento en los pulmones? No va a llegar el dióxido de carbono, ¿no? Entonces, por lo tanto, va a haber una dificultad, un taponamiento que va a impedir también que pueda haber un intercambio del oxígeno y del dióxido de carbono en los alvéolos. Y ahí se va a producir lo que es una alteración. Y al haberse un taponamiento también en muchos de los casos, ¿qué es lo que va a pasar a nivel pulmonar? Si no está habiendo un intercambio gaseoso a nivel alveolo capilar, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a identificar qué es lo que va a pasar a nivel alveolar? Comenten, jóvenes. ¿Haber un colapso alveolar o pleural? Un colapso alveolar. Pleural es totalmente muy diferente, ¿no? La pleura es lo que cubre a los pulmones, es la parte externa que está. Pero nosotros estamos hablando en la parte interna porque hay un taponamiento, ¿no? Y esto va a producir que exista un colapso alveolar. Por lo tanto, si va a haber un colapso alveolar, ¿qué es lo que va a producir a nivel pulmonar? Va a haber una microatelectasia o una atelectasia masiva también. Entonces, lo que nosotros vamos a encontrar primeramente cuando vemos en las placas radiográficas en estos tipos de pacientes, puede ser, bueno, en algunos pacientes no se nota casi nada o no hay una muestra de que exista alguna alteración en la placa radiográfica, pero cuando hay una alteración masiva, sobre todo, se puede mostrar lo que es una atelectasia. ¿Por qué? Porque la capa alveolar va a colapsarse, ¿no? Y por lo tanto no va a haber esa relajación, no va a haber el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Y generalmente esto, ¿dónde empieza sobre todo estos trombos? Generalmente los trombos van a empezar lo que son en los miembros inferiores. La mayoría de los pacientes que van a presentar esta patología desencadenan sobre todo por algún factor muy importante que nosotros vamos a ir viendo en este caso. Vamos a ver en patologías que tienen riesgo alto. Estamos hablando de prótesis o fractura de cadera de rodilla. ¿Por qué estos pacientes van a tener mucha tendencia a tener un tromboembolismo pulmonar? Si estamos hablando de un pulmón, y bueno, aquí estamos hablando de una causa, sobre todo, casi no muy relacionada, pero sí que va a desencadenar en un índice muy alto que va a llegar a producir un tromboembolismo pulmonar. Estamos hablando de una prótesis o una fractura de cadera o rodilla. Generalmente las personas de la tercera edad, a partir de los 60, 65 años, 70 años, muchas de ellas llegan a fracturarse la cabeza del fémur, les ponen una prótesis, entonces es una cirugía mayor en ellos que va a desencadenar un tromboembolismo pulmonar. Es una consecuencia, es una suposición que puede llegar a realizar. Pero si el paciente o la paciente tiene un buen tratamiento, realiza su kinesiología de manera efectiva, entonces las pacientes no van a presentar este tromboembolismo pulmonar. Pero en todo caso,
Si esta paciente, por ejemplo, está todo el tiempo inmovilizada, está en decúbito, no hay movilizaciones de miembros inferiores, entonces van a tener tendencia a que puedan realizar un coágulo a nivel de lo que corresponde en miembros inferiores. También tenemos las cirugías mayores, por ejemplo, de abdomen, de tórax, de corazón, de pulmones, quienes van a desencadenar también o tienen mayor posibilidad de poder realizar un tromboembolismo pulmonar. Asimismo, los politraumatismos y el daño espinal. Estamos hablando de una lesión de la médula espinal, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos que actuar como kinesiólogos, ¿no? Como kinesiólogos tenemos que hacer una profilaxis. ¿Y qué es lo que vamos a trabajar en la profilaxis? La prevención, Lisa. La prevención. ¿Y cómo vamos a prevenir? Está muy bien. Recomendando ejercicio, recomendando también estiramientos y dando recomendaciones de que no debe mantenerse en una sola posición durante mucho tiempo. A ver, si yo te digo, tengo una paciente que ha tenido una cirugía de abdomen, cualquiera sea el motivo, está en decúbito por 48 horas, y te digo que su hemoglobina está en 6.5, ¿qué es lo que vas a hacer tú? A ver, como kinesiólogo. Es algo que, bueno, les voy a ahorita aclarar sobre estos puntos. Pero es muy importante que ustedes también conozcan, ¿no? Sobre todo en la parte de kinesiología. Nosotros personalmente también no hemos llevado lo que son análisis y estudios de laboratorio. Bueno, en pregrado yo no he llevado, pero sí cuando hice la especialidad tuve que aprender mucho sobre laboratorios, interpretación de análisis de laboratorio clínico. Y es muy importante que nosotros identifiquemos, conozcamos los valores normales, y si hay alguna alteración puede ser que esté aumentada o disminuida, más o menos a qué patologías corresponde estas alteraciones. En este caso, si hay una hemoglobina de 7.5, 6.5, 8.5, entonces a mí me da a entender que esta paciente está presentando una anemia, podría ser, ¿no? Entonces, si hay una anemia, a la paciente con esos valores yo no lo voy a verticalizar porque va a tener tendencia a presentar dificultad en el equilibrio, no va a poder movilizarse. Por lo tanto, con lo que más ha estado en 48 horas luego de la cirugía, no se ha movilizado, entonces la señora tiene más tendencia a tener lo que es un tromboembolismo pulmonar, o simplemente una flebitis o una trombosis en miembros inferiores, ¿no? Por lo tanto, yo voy a tomar en cuenta esos aspectos para empezar a realizar mi movilización. Empezaré simplemente a movilizarla en la posición de cúbito dorsal o de cúbito lateral, pero no la voy a verticalizar. Y también debo tener mucho cuidado. Ahora, antes de realizar el movimiento, ¿ya? Voy a hacer mi valoración específica si la paciente está presentando algún grado de sintomatología en caso de trombosis o flebitis, ¿no? Y para eso yo debo conocer, porque si hay presencia de trombosis en miembros inferiores, ya un coágulo bastante formado, si yo empiezo a movilizar el tobillo o el miembro inferior, voy a hacer que ese coágulo pueda subir hacia el corazón. Por lo tanto, voy a ayudar a que el cuadro clínico empeore con la fisioterapia o con la kinesiología. Por lo tanto, yo tengo que aprender a hacer esa valoración, ¿no? Y dentro de mi valoración tengo que conocer ciertas pruebas que me van a ayudar a identificar si es un problema vascular o simplemente es un problema de dolor muscular o un problema de osteomioarticular por lo que he estado en decúbito, ¿no? Y eso a mí me va a ayudar a identificar y hacer un diagnóstico diferencial preciso. Simplemente muchas veces nosotros como kinesiólogos podemos desencadenar o agravar el cuadro clínico de los pacientes por no tener conocimiento. Por lo tanto, nosotros como kinesiólogos debemos aprender. Y en este caso, como les decía, la mayoría de estos trombos se van a formar
en los miembros inferiores. Van a empezar con una flebitis, con una simple inflamación de las venas superficiales. Y si esto va agravando y no está siendo tratada la paciente, esto va a pasar a las venas profundas, ¿ya? Y va a ser una trombosis. Recuerden que nosotros tenemos en la pierna, los voy a dibujar por favor. Bueno, más o menos voy a dibujar por aquí. En la pierna, debajo del músculo, en la parte posterior de la pierna, perdón, de la región poplitea, ¿qué músculos encontramos? En la parte posterior, los músculos más potentes. Gemelos y Los nemios, dice. Los sóleos Solio y gemelos. los gemelos. ¿Ya? Estos músculos nosotros... Solio y gemelos. Estos músculos para nosotros es muy importante porque nos va a ayudar sobre todo a que pueda realizar nuevamente el bombeo, ya, el retroceso, a que pueda impulsar el flujo sanguíneo de las venas. ¿Por qué? Porque la contracción de estos músculos va a hacer que las venas, aquí voy a dibujar unas venas, ¿ya? El flujo pueda hacer lo más normal posible. ¿Por qué? Porque es ascendente en esta posición. Cuando el paciente está en bípeda, la sangre de las venas tiende a subir, ¿verdad? Para llegar hacia el corazón. Ahora, la mayoría de las pacientes y los pacientes, como han estado inmovilizadas, han tenido una cirugía, normalmente las pacientes están sin realizar una actividad de movilización. Por lo tanto, hay una disminución de lo que es el flujo sanguíneo en las venas. ¿Por qué? Porque estos músculos no se han estado contrayendo y no están ayudando al retorno venoso de la sangre en venas. Por lo tanto, para mí es muy importante esta región en todos los pacientes para poder identificar algún problema de trombosis o flebitis. Para mí es la segunda bomba, ya, porque la primera bomba es el corazón, que impulsa el corazón hacia impulsa la sangre hacia los diferentes tejidos, y también esto va a impulsar lo que es la sangre, esta región posterior de la pierna, hacia el corazón. Cualquier alteración que se vaya a producir a este nivel me va a identificar que hay un problema vascular. Ya habíamos hablado nosotros anteriormente, creo, si no más recuerdo, que hay 3 maniobras en las cuales nosotros vamos a identificar si hay algún problema cardiovascular. Estamos hablando de la maniobra de Hollow, la maniobra de Lowenberg y la maniobra de Homans, ¿no? Durante la evaluación yo debo tomar en cuenta esas. Hay muchas más, hay muchas otras otros tests, otras pruebas para poder identificar si hay una trombosis. Pero para mí estas son las 3 más importantes con las que yo siempre estoy trabajando y me ayuda a identificar algún problema vascular. Bueno, va a tener también muy importante la sintomatología clínica que va a desarrollar el paciente. En este caso estamos hablando de la maniobra para poder identificar si hay algún dolor, por ejemplo, a la palpación profunda a nivel del trayecto venoso. En este caso estamos hablando de la maniobra de Hollow. La maniobra de Hollow corresponde en hacer una presión en todo el trayecto venoso, ¿ya? Desde la región pélvica. Estamos hablando, por ejemplo, desde donde baja el triángulo de Scarpa, donde es ahí, como las venas son un poco más gruesas, más dilatadas, es generalmente donde va a producir más el desarrollo de este coágulo, que va a ascender más, porque tiene un calibre de gran tamaño a este nivel. Aquí tenemos la vena femoral, ¿ya? Con su safena interna, la safena externa, va a ir a la región, a la parte posterior, a la región poplitea, que también ahí nosotros debemos hacer una palpación profunda, tocar todo este trayecto venoso en la tibial posterior,
luego tenemos lo que corresponde a la tibial anterior, ¿ya? Y las venas, lo que son de las venas perias, perdón, la peria. Entonces yo voy a presionar primeramente todo este trayecto de lo que corresponde a la vena femoral. O sea, voy a presionar. Y ustedes, para que conozcan e identifiquen la vena femoral, entre qué regiones o entre qué músculos se encuentra. O sea, se supone que tienen que saber dónde van a presionar. No voy a presionar en cualquier parte del músculo, ¿no? ¿Dónde se encuentra la vena femoral? ¿Cuál es el trayecto? Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Se han dormido? Se escucha, licenciado. Bien, ¿cuál es el trayecto de la vena femoral? ¿Entre qué músculos yo voy a encontrar? Lisa, usted mencionó el triángulo de Scarpa, ¿verdad? Sí, perdón, el Entonces- triángulo de... Ya, sí, me equivoqué. Entonces sería entre el sartorio y el aductor. Sí, exactamente. Entonces, ese trayecto nosotros tenemos que hacer la palpación. Y es muy importante que ustedes puedan identificar todo ese trayecto porque vamos a presionar la vena femoral, la safena interna, la región poplitea, ya la tibial posterior, la tibial posterior vamos a encontrar en medio de los dos músculos gemelos, ¿ya? Y para eso es clave que ustedes identifiquen y reconozcan todo el trayecto de lo que corresponde a este trayecto venoso. Y si el paciente se dice o presenta dolor, nosotros ya tenemos que empezar a sospechar. Vamos a tomar en cuenta otras dos maniobras muy importantes. La de Lowenberg. ¿Cómo se realiza la maniobra de Lowenberg? ¿Se acuerdan? Les había mencionado, creo ya. ¿Cómo es la maniobra de Lowenberg? La maniobra de Lowenberg. Esa es la de Olo. La de Olo es la presión en el trayecto venoso. La de Lowenberg, ¿cuál es? ¿Conocen el esfigmomanómetro? Jóvenes, ¿conocen el esfigmomanómetro? No, licenciado. No, Lice. Ya. ¿No es el tensiómetro? El tensiómetro, pues. Pues sí. Ah, Bueno, ese es un nombre científico por la que siempre... bueno, personalmente a mí siempre me han enseñado por el esfigmomanómetro. Ahora les dicen como tensiómetro normalmente, ¿no? El tensiómetro voy a colocar en la pierna, ¿ya? A la altura de los músculos gemelos. Voy a insuflar hasta 180 miligramos de mercurio. Ya, voy a insuflar. ¿Qué es lo que pasa generalmente? Cuando insuflamos a 180, ya, el paciente se va a quejar de dolor en la parte posterior de la pierna. ¿Ya? El paciente va a decir, tengo un dolor intenso. Ahora, hay muchos que, bueno, si no tienes un esfigmomanómetro o un tensiómetro, lo que pueden usar es una liga, ¿ya? Pero generalmente la liga se usa a nivel del muslo, sobre todo a esta región, en esta región, ¿ya? Por debajo de la ingle. Entonces se coloca ahí una liga, la liga de Terabán podría ser, hacen una buena presión, dejan unos minutitos y el paciente va a presentar dolor a este nivel. Pero la mayor parte, por ejemplo, cuando empiezan a tener flebitis o hacen una trombosis, generalmente nosotros tomamos ya esta maniobra en la pierna, insuflamos a 180, comparamos el lado izquierdo con el lado derecho para ver si hay la misma sintomatología o no. Entonces
vemos si hay presencia de dolor en la parte posterior de la pierna, insuflando a 180 miligramos de mercurio. Si hay presencia de dolor, entonces también me da positivo a que hay un problema vascular, ¿ya? Ahora, la otra maniobra es la maniobra de Homans. ¿Cuál es la maniobra de Homans? ¿Cómo se realiza la maniobra de Homans? Miembro inferior debe estar extendido. Vamos a flexionar la cadera a 45 grados. Perdón. Mi mouse no está funcionando. Vamos a llevar a 45 grados la cadera. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? El tobillo, ¿ya? Vamos a hacer una flexión dorsal de tobillo. Al realizar el movimiento de flexión dorsal de tobillo, va a haber presencia de dolor en la parte posterior de la pierna. Por lo tanto, a mí me da también me da a conocer de que hay un problema vascular. Pero, si ustedes recordarán, esta misma maniobra se realiza, ¿ya?, para poder identificar, ¿ya?, alguna lesión del nervio ciático. Estamos hablando de la maniobra de Lasalle. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Sí, sí. Ahora, a mí me puede decir que hay un problema neurológico, pero también me dice que hay un problema vascular. ¿Cómo hago un diagnóstico diferencial de un problema neurológico a un problema vascular? ¿Cómo harían ustedes? El paciente debería levantar ambas piernas, tal vez. No, no. La ubicación del dolor, entonces, Licen, en el caso de que fuera la ciática, el dolor empezaría a nivel de la columna lumbar. Como sintomatología de la semiología del dolor, en este caso nos daría a entender, sí. Muchos de los pacientes con problemas de ciática, cuando preguntamos de dónde a dónde duele, te dice de la región lumbar hasta la punta de los pies. Entonces es todo el trayecto de lo que corresponde al nervio ciático. Pero en algunos casos no siempre te dan esa respuesta. Te dicen, tengo un dolor en la pierna, te dicen, ¿no? ¿Cómo harían? ¿Cómo harían, jóvenes? Tal vez con la sensibilidad, le dicen, guiándonos por ese signo, o tal vez un adormecimiento, si es a nivel neurológico. Podría ser también, pero también recuerden, cuando hay un problema vascular va a presentar adormecimiento en los pacientes, una parestesia, una ligera parestesia también, o muchas veces presentan edema, y el edema te hace confundir con un problema sensorial. Lo que vamos a hacer es flexionar cadera, flexionar cadera a 90 grados, flexionar rodilla a 90 grados, tobillo a 90 grados. Aquí en esta posición ya estamos inhibiendo lo que es el trayecto nervioso, o sea, al nervio ciático estamos inhibiendo. Y si nosotros hacemos la maniobra de Lasalle, ya, o la de Homans, en este caso, flexionando el tobillo, haciendo una flexión dorsal, me va a producir ya un dolor vascular, ya no neurológico. Entonces, para mí es muy importante hacer esa diferenciación, ¿no?, de la posición del paciente al momento de realizar
la prueba de Homans para evitar que sea un problema de ciática y me identifique un problema vascular. Pero en todo caso, no siempre va a ser lo suficiente, sino que yo tengo que tomar la sintomatología de estos pacientes, que va a ser, si hay un problema de dificultad circulatoria, ¿qué va a presentar? Va a presentar edema, ¿verdad? Los pies se les va a empezar a hinchar porque no hay una buena circulación, sobre todo un edema unilateral. Puede haber también edemas bilaterales, ¿no? Cuando hay una trombosis en ambas piernas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a medir la pierna, ¿ya? Debajo del vértice de la rótula, 10 centímetros por debajo, voy a tomar la circunferencia. ¿Cuánto mide? 10 centímetros por encima, 10 o 15 centímetros se toma también por encima de la base de la rótula en el muslo. La circunferencia voy a medir, voy a comparar del otro miembro inferior. Ya. Va a haber calor, va a haber rubor y el dolor, que es muy frecuente en estos pacientes. Entonces, bajo esos parámetros yo voy a identificar si mi paciente está presentando ya algún problema vascular. Puede ser una flebitis simplemente al inicio, como una flebitis superficial o una trombosis. Siempre yo voy a hacer mi valoración en todos los pacientes que estén presentando, sobre todo de alto riesgo. Estamos hablando de prótesis, cirugías mayores, politraumatismo y daño espinal. Entonces, una vez realizado mi valoración, voy a empezar con la movilización, ¿no? Entonces, en este caso, movilizaré en decúbito dorsal simplemente porque está presentando una hemoglobina de 7.5, creo que les dije, ¿no? Entonces, no puedo hacer de caminar al paciente. Entonces, voy a tener mucho cuidado. Ahora, vamos a tener también pacientes con riesgo moderado, inmovilización con férulas, los pacientes que han estado enyesados mucho tiempo, ¿ya? Voy a tener pacientes con ictus, con parálisis de los miembros inferiores, ¿no? El post-accidente cerebrovascular, las secuelas de una embolia, el puerperio mismo, pacientes embarazadas van a tener mucha tendencia a hacer flebitis, y esto es muy muy común ver en estas pacientes. Tromboembolismo pulmonar, ¿no? Que es muy a menudo también que se da como consecuencia de esto también. Fármacos o dispositivos hormonales. Antes se usaba, bueno, se decía que los fármacos, los orales sobre todo, ya tenía mucho estrógeno y por lo tanto tenía mucha tendencia a producir sobre todo alteraciones vasculares. Entonces tenía más tendencia a hacer flebitis, trombosis, ¿no? Trombofilia, el cáncer, la quimioterapia, fármacos antipsicóticos, enfermedad inflamatoria intersticial, artroscopía de rodilla, catéteres o dispositivos venosos centrales. Entonces son esas patologías que ustedes jóvenes, cuando vayan a hacer su internado, empiecen a trabajar ya con estos pacientes, siempre realicen una valoración específica ya de un problema vascular para evitar sobre todo agravaciones de las patologías del paciente que está teniendo. Lo de riesgo bajo tenemos edad avanzada, las personas mayorcitas sí tienen tendencia más a realizar problemas vasculares, por ejemplo las varices, que es muy a menudo en las mujercitas ver este tipo de alteraciones vasculares. Cirugías laparoscópicas, reposo en cama por más de 3 días, viajes prolongados por más de 6-8 horas. Generalmente yo siempre veo en las personas que tienen problemas vasculares, en comerciantes, en personas que trabajan totalmente todo el día en verticalización, que están paradas, ¿no? La obesidad mórbida, arriba de los 25 por índice de masa muscular, ya voy a tomar o catalogar con algún problema vascular, ¿no? Y voy a hacer mi valoración. Luego tenemos las varices, el embarazo. Ya, entonces, jóvenes, recuerden que todos estos factores van a coadyuvar a que realicen un tromboembolismo pulmonar. Obviamente que al inicio se va a iniciar con una flebitis simplemente, y esto se va agravando. Ahora, el tromboembolismo no siempre va a ser sólido. En este caso pues estamos hablando de un coágulo. Tenemos también los líquidos y tenemos los gaseosos, ¿no?
Los gaseosos los vamos a ver muy a menudo, sobre todo en esas personas que trabajan debajo del agua, en el buceo. En ellos se realiza sobre todo por la presión que emergen, van a producir lo que es un émbolo gaseoso. ¿Ya? Entonces, muy importante que ustedes puedan identificar también esa patología. Pero las más comunes, las que siempre vamos a ver, son las sólidas, las que van a conformar un coágulo. Esas son las que más vemos. ¿Ya? Bien, como les decía, bueno, hemos hablado un poco ya del diagnóstico. Ahora, en el caso del tromboembolismo pulmonar, lo que nosotros vamos a ver siempre es una disnea. Una disnea espontánea, porque ayer estaban bien los pacientes y de repente empiezan a colocarse mal y están presentando dificultad respiratoria. ¿No? ¿Por qué? Porque ese coágulo está haciendo un taponamiento en la arteria pulmonar o en sus ramas que está dividiendo o está yendo a alguno de los pulmones. Y va a hacer ese taponamiento y no hay una buena oxigenación, por lo tanto el paciente va a tener mucha dificultad respiratoria. Y esto se va a agravar con lo que es la disnea, ¿no? O tiene mucha dificultad para caminar y se va cansando de pronto al caminar 10, 15 cuadras o menos tal vez, ¿no? Y va a presentar también dolor torácico, ¿ya? Síncope, el desmayo, ¿ya? O hipotensión sin alguna explicación. Ahora, en estos casos, como no hay una buena circulación, recuerden que el pulmón y el corazón trabajan de manera coordinada. Al existir un taponamiento, por lo tanto, el flujo sanguíneo, ¿ya?, está viéndose afectado en estos pacientes, ¿no? Por lo tanto, la ventilación y la perfusión está viéndose disminuida. Les voy a dibujar aquí un momentito, denme por favor. Dame un segundito, por favor. Cuando hay el tromboembolismo pulmonar, generalmente el septum, ¿ya?, el septum que divide el corazón izquierdo-derecho, generalmente es empujado más hacia el lado izquierdo, por lo tanto más o menos va a tener este espacio, ¿ya? Por lo tanto va a disminuirse el espacio de la aurícula y del ventrículo izquierdo, ¿ya? Por lo tanto no va a tener la suficiente fuerza para expulsar hacia la arteria aorta, ¿no? Y de la aorta van los diferentes tejidos. Por lo tanto, ya va a haber una disminución del flujo sanguíneo, ¿ya? Y esa disminución del flujo sanguíneo va a hacer que presente lo que es la disnea, el dolor a nivel torácico, el síncope, que se va a desmayar. Entonces, ese es uno de los factores muy importantes que va a desencadenar en estos tipos de pacientes. Ahora, al verse afectado también la disminución, va a haber una disminución de la frecuencia cardíaca, ¿ya? Y también va a disminuir lo que es la presión arterial. Si lo normal 120-80, puede estar entre 90-60, 50 o 90-40, entonces va a haberse afectado también lo que es, la presión arterial, pero sí va a haber una taquicardia, mejor dicho, perdón, no me acuerdo qué les dije, va a haber una taquicardia, va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca, pero también va a haber un aumento de la frecuencia respiratoria. Obviamente, como está habiendo un taponamiento, entonces, ¿cuál es la respuesta del pulmón? Aumentar la frecuencia respiratoria. Va a haber entonces un aumento, una taquicardia y ¿qué va a haber? ¿Qué más? Una frecuencia respiratoria, el aumento, ¿a qué se denomina? Taquicardia. Muy bien, entonces vamos a encontrar un aumento de la frecuencia respiratoria, un aumento de la frecuencia cardíaca, una disminución de la presión arterial.
Entonces, eso como síntomas nosotros también tenemos que ver en la historia clínica o auscultamos o tomamos la presión en nuestros pacientes al momento de realizar la valoración. Entonces, estos son elementos que nosotros vamos a tomar en cuenta en nuestros pacientes jóvenes al momento de realizar la valoración para evitar problemas en nuestros pacientes que puedan empeorar el cuadro clínico. Ahora, los estudios más importantes que generalmente se piden en primera mano es de una placa radiográfica. En la radiografía muchas veces no sale casi nada, pero cuando hay un taponamiento generalizado del pulmón sobre el colapso del pulmón, vamos a encontrar una atelectasia masiva de todo el pulmón, cualquiera sea derecho, izquierdo, cualquiera. Luego se tiene lo que es una tomografía computarizada, una angiotomografía, y esto generalmente se realiza con se me ha ido el nombre, se le pone un líquido, se me fue el nombre, se me fue el nombre, jóvenes. Es para tomar, bueno, ahí se coloca se inyecta para ver el trayecto de las venas, ¿ya? En todo caso, si hay un taponamiento en el recorrido del trayecto de las venas, se nota ahí lo que es la alteración que está presentando. Ya es una tomografía muy especial que se realiza, se me fue el nombre, lo tenía. ¿Venografía? No, Angiografía, ¿no es? es una es una angiografía, pero se coloca una inyección, no me acuerdo el nombre, ahorita se me fue. Es la inyección de yodo. Sí, se coloca y bueno, se nota todo el trayecto de todas las venas, las arterias para identificar dónde está el taponamiento. Tiene otro nombrecito también, no me acuerdo, se me fue. Es una angiografía, una tomografía computarizada muy especial que se realiza en estos pacientes para identificar. Ahorita se me va a venir, les voy a avisar. Y el tratamiento del tromboembolismo pulmonar en fase inicial, que es la aguda de 3 a 6 meses. Muchas veces los pacientes, si bien tienen un coágulo, muchas veces no es tan grande, ¿no? Y esto se va acostumbrando el paciente con el ritmo de vida que van llevando, entonces los síntomas van presentando, pero no es tan grave. Entonces eso se va acronizando con el tiempo, ¿no? Y en este caso vamos a tener la estabilización hemodinámica del paciente, ya el alivio de los síntomas que se va a realizar a través de los medicamentos que se le va a dar, sobre todo el manejo de medicina interna, el manejo neumológico. En este caso muchas veces les dan warfarina, heparina para eliminar estos coágulos. Y algo muy importante también para identificar, sobre todo si hay un coágulo en miembros inferiores, se hace un ecodoppler. Ya en el ecodoppler se identifica toda la estructura vascular en donde está ese coágulo. La resolución de la obstrucción trombótica y la prevención de recurrencias. Nosotros en kinesiología manejamos también equipos de electroterapia para ayudar a aliviar ese dolor, para inhibir también muchas veces ese coágulo. Utilizamos el láser, utilizamos el ultrasonido. Eso les voy a explicar un poquito más adelante cuando lleguemos a la parte práctica en patologías vasculares. En la mayoría de los pacientes es suficiente con el tratamiento anticoagulante, lo que les decía, simplemente que les daban la heparina, la warfarina, que son medicamentos muy importantes para este tipo de pacientes. El tratamiento anticoagulante, ¿no? Lo que les decía, heparinas de bajo peso molecular también. El reposo. Si hay una trombosis, generalmente este paciente debe estar en reposo, no debe realizar ejercicios. Puede caminar, pero muy limitado es la marcha, ¿no? Porque eso ayuda sobre todo a que el coágulo pueda llegar hasta el corazón o incluso hasta el pulmón. Ustedes pueden ver en la pantalla, se sugiere reposo durante los 3 primeros días en aquellos pacientes con tromboembolismo pulmonar. Ahora, si el trombo está en miembros inferiores, nosotros usamos también el vendaje compresivo. ¿Qué tipo de vendaje compresivo se realiza en estos tipos de pacientes? ¿En espiral, dicen? En espiral, muy bien. En espiral es el vendaje que se realiza.
Ahora, yo normalmente cuando hay una trombosis ya no uso lo que es el vendaje, con la venda elástica, perdón, uso más lo que es el micropore, esa tela adhesiva. Ya les voy a mostrar en la parte práctica cómo se realiza el vendaje y me da mejores resultados que con el vendaje, que con la venda elástica, porque la venda elástica los pacientes se mueven, se suelta la venda, es un poco complicado manejar, pero con la venda micropore ayuda, a mí me ha ido muy bien, me ayuda mucho en estos tipos de pacientes. Las medias elásticas en los pacientes, sobre todo, podemos usar profiláctico, de manera profiláctica, para evitar la formación de estos coágulos, ¿no? Hay las de 20 miligramos, de 30, 40, 60 miligramos de mercurio de presión que vamos a tener. Luego tenemos también, en la mayor parte de los casos, se usan medicamentos, ya mientras que en estos está indicado el uso de heparina, sobre todo, que es la que más se usa en estos pacientes. El diagnóstico y tratamiento, ya les he hablado sobre todo, el angiograma, sobre todo la tomografía computarizada. Y no se ve bien hasta ahora. Bueno, tenemos lo que es el corazón derecho y la actividad física. Estamos aquí, es el cor pulmonar, perdón. El cor pulmonar se refiere sobre todo a la relación que existe entre el corazón y el pulmón. Siempre estamos hablando que estos dos órganos cumplen funciones muy importantes. Por lo tanto, si el pulmón se ve afectado, el corazón va a verse afectado. Si el corazón se ve afectado, va a verse afectado también el pulmón. Obviamente que son estructuras muy importantes en las cuales van a desencadenar un problema. En este caso estamos hablando de una insuficiencia cardíaca derecha, ¿ya? ¿Por qué? Por la falta del flujo, ya que va a ir hacia la arteria pulmonar, ¿ya? Los músculos cardíacos van a engrosarse, ¿ya? Va a haber un engrosamiento a ese nivel. Va a haber un engrosamiento de toda la estructura muscular, por lo tanto va a haber una dificultad de lo que es el empuje del flujo sanguíneo hacia la arteria pulmonar. Entonces, eso va a producir lo que es un cor pulmonar. Y la sintomatología que va a desencadenar también este tipo de pacientes es casi la misma que el tromboembolismo. Va a presentar una disnea, va a presentar dolor e incluso en estas patologías también la tos se va a ver afectada. Muchas veces hemos visto en pacientes, por ejemplo, jóvenes, ¿ya?, que presentan la misma característica de tos, disnea, ¿ya? Y algo muy importante, pero estos son jóvenes y realizan actividad deportiva, en comparación, por ejemplo, de una persona de la tercera edad que ya tiene patologías más avanzadas o patologías de base. Entonces nosotros tenemos que ver aquí los antecedentes de los pacientes. En este caso, un paciente joven, deportista, no es tan a menudo ver un problema de cor pulmonar, ¿no? Porque estos realizan mucha actividad deportiva y por lo tanto es un poco difícil de que puedan realizar esa patología. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer un diagnóstico diferencial a través también de los antecedentes que se va a realizar y en comparación con los pacientes de la tercera edad que sí pueden desencadenar sobre todo esta patología. Ahora, el corazón derecho y la actividad física. El programa de propuesta en pacientes con hipertensión pulmonar desarrollada por cualquier causa comprende 1,5 horas al día de ejercicio en intervalo a lo largo del día. ¿Qué es lo que nosotros vamos a recomendar? Que estos pacientes, ya que generan con hipertensión pulmonar, tromboembolismo pulmonar, con cor pulmonar, una vez resuelto su patología, ya empezar a hacer un trabajo
de actividad física. Por lo tanto, nosotros tenemos que planificar, hacer nuestra valoración, por ejemplo, de la prueba de caminata de 6 minutos, la prueba de test de escala de Borg para ver cuánto está su disnea, cuánto está afectando, todo eso nosotros tenemos que ver. 5 a 7 días a la semana, ya, ejercicio aeróbico es lo más adecuado en estos pacientes, ¿no? La bicicleta estática con bajas cargas, sobre todo. Caminar, la fuerza física, las pesas en el gimnasio con bajos pesos. Normalmente yo empiezo sobre todo con el 5% de su masa o de su peso. Ya, por ejemplo, si un paciente tiene 50 kilos, empezaré con 2,5 kilos para empezar a trabajar lo que es el fortalecimiento, los ejercicios anaeróbicos. Y trabajar la estructura muscular inspiratoria y expiratoria. Todo esto yo voy a ir trabajando en estos tipos de pacientes. Adecuación individualizada, frecuencia cardíaca máxima entre 60 y 80 del valor predicho. Saturación de oxígeno manteniendo por encima del 85%, en este caso en el lugar donde vivimos, sobre todo aquí en Sucre, debe mantenerse arriba del 85, entre 85%. Entonces son elementos muy importantes que yo voy a tomar en cuenta en estos tipos de pacientes para la realización de actividad física. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? Perdón, antes que me olvide, es con contraste. Lo que les decía hace ratito. ¿Ya? El con contraste me muestra, se inyecta y me muestra el trayecto de las venas hasta donde está afectado o donde está el coágulo. Bien, ¿preguntas, jóvenes? No hay preguntas, ¿se han dormido? ¿Les ha aburrido? No, Lisen. Miren, espero que me hayan entendido esta parte. Lo más importante es siempre trato de explicar la parte fisiológica y la fisiopatología para que ustedes puedan identificar cómo se desencadena la sintomatología, ¿no? Que eso es importante para el tratamiento también y el abordaje kinesiológico que realizamos nosotros. Si bien no hacemos diagnósticos clínicos, pero es importante trabajar en la fisiopatología para la recuperación de nuestros pacientes, en este caso respiratorio. Bien, jóvenes, como no hay preguntas, nos vemos el día jueves. Ya les he subido las tareas, por favor, las 2 tareas háganlo en grupo, de laboratorio, análisis laboratorio clínico, van a dar un repasito, les he puesto la fecha cuándo va a ser, quiero que vayan estudiando, aprendiendo poco a poco, ¿ya? Nos vemos el día jueves y viernes. Hasta luego, Lisen. Hasta luego. Hasta luego, Lisen. Hasta luego, Lisen. Recording stopped. Hasta luego, Lisen. Hasta luego, Lisen. Hasta luego.